bendiga a todos en esta hora. Dios bendiga a cada persona que vaya a ver este video. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y espero en esta hora llevar una palabra de edificación. Espero en esta hora edificar personas, edificar almas y también expandir por estos medios sociales, lo que es las redes sociales, expandir el Evangelio del Señor Jesucristo. En esta hora voy a compartir una reflexión de la palabra del Señor. Y no espero yo tener la razón, sino que la razón la tiene Dios por medio de su palabra. Yo puedo equivocarme, pero Dios no se equivoca. Entonces en esta hora voy a compartir una corta predicación y vamos a hacerlo en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Y dice así, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Alabado sea el Señor. Quiero compartir esta reflexión bajo el tema: escoge la buena parte. Escoge la buena parte. Amado hermano, la Biblia nos habla de Jesús. La Biblia nos habla de ese hombre llamado Jesús. Ese hombre que recorría muchos lugares, predicando, sanando enfermos, devolviendo la vista a los ciegos. Ese hombre que levantaba a los paralíticos. Pero en esta ocasión, la Biblia dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Aconteció que yendo de camino, llegó a una aldea. Una aldea es un pequeño pobladito. Y dice que llegó a esa aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esa mujer no dudó en recibir a Jesús. Esa mujer no se puso a dudar si lo recibo o no lo recibo, sino que esa mujer, dice la Biblia, que lo recibió en su casa, lo dejó entrar a su casa, así como aquel hombre llamado Zaqueo, que también recibió a Jesús en su casa. Y Jesús dijo, estando en casa de Zaqueo, que la salvación había llegado a esa casa.
así también la salvación había llegado a casa de Marta. Así que Jesús también quiere entrar hoy en día en nuestros hogares. Jesús hoy en día también quiere entrar en cada casa. Pero hay personas que no le están recibiendo. Hay personas que no lo están dejando entrar. Y en el nombre de Jesús te digo, déjalo entrar. Y déjalo entrar a tu vida. No solamente en tu casa, sino dentro de ti. Deja entrar a Jesús, así como esta mujer llamada Marta dejó entrar a Jesús a su casa. Y en el nombre de Jesús te digo que dejes entrar a Jesús, no solamente a tu casa, sino dentro de ti, dentro de tu corazón. Recíbelo. No dudes en recibir a Jesús. No dudes en recibirlo, porque Jesús está esperando de que lo dejes entrar. Jesús está esperando de que abras la puerta de tu casa y abras la puerta de tu corazón para Él entrar. Entonces dice la Biblia que en esta aldea Jesús entró en casa de Marta. Alabado sea Dios. Y dice el siguiente versículo: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Marta tenía una hermana. Esta hermana se llamaba María. Y dice la Biblia que María se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Jesús entró en casa de Marta y comenzó a enseñar, comenzó a predicar. Pero María, hermana de Marta, buscó y se acercó a Jesús y se sentó allí cerca de sus pies a escuchar su palabra aún de cerca. Este es un ejemplo tan precioso para que hoy en día también nosotros busquemos acercarnos a Jesús para escuchar su palabra. Pero cuántas personas solamente están escuchando a Jesús, están escuchando su palabra de lejos y no quieren acercarse a Jesús, no quieren acercarse de cerca, no quieren acercarse a sus pies para escuchar la palabra de Jesús con atención, para escuchar esa poderosa palabra con atención, sino que muchos están solamente escuchando de largo y aún no le escuchan con atención. Pero es necesario que en estos tiempos también hagamos lo que hizo esta mujer llamada María, que se sentó sobre los pies de Jesús a escuchar su palabra. Bendito sea el Señor Jesús de Nazaret. Se sentó lo más cerca de Jesús para escuchar esa poderosa palabra de cerca. Y es necesario también que nos acerquemos cada día más a Jesús para escuchar su bendita palabra. Que nos acerquemos más a nuestro Jesús para escuchar sus enseñanzas, para escuchar esas palabras que edifican. Esa palabra que edifica. Alabado sea el Señor. Sentándose a los pies de Jesús, dice la Biblia, oía su palabra. Pero ¿qué pasó con Marta? Marta lo recibió en casa.
Marta le abrió la puerta de su casa. Pero ¿qué pasó con Marta? Aquí la Biblia nos está hablando de María. María, sentándose a los pies de Jesús, escuchaba esa palabra con atención. Escuchaba esa enseñanza de Jesús con atención. Y dice la Biblia, oiga lo que pasó con Marta. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ten cuidado que mi hermana me deja servir sola. Perdón, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Oiga bien, Marta lo recibió en su casa y María corrió y se sentó a los pies de Jesús. Pero Marta estaba en otros quehaceres en su hogar. Marta estaba en sus quehaceres, en su hogar. Pero a María estaba sentada a los pies de Jesús. Y Marta se preocupaba. Marta estaba preocupada porque María no le estaba ayudando a ella en sus quehaceres. Pensando Marta quizás que era lo correcto ocuparse en sus quehaceres en el hogar. Y ella quizás pensaba que María estaba haciendo mal al estar sentada a los pies de Jesús. Se va a Jesús y le dice: Señor, ¿no te da cuidado que María me está dejando servir sola? No ves, en otra palabra, que María me ha dejado sola en los quehaceres. Así están muchas personas hoy en día. Así están muchas personas hoy en día, que están más afanadas en sus quehaceres, que están más afanadas en las cosas de la vida, en las cosas cotidianas. Y muchos no están haciendo lo que hizo María. Que María apartó ese tiempo necesario para sentarse a los pies de Jesús a oír su palabra. Y Marta así no lo hizo, sino que en el momento que Jesús estaba dando esa palabra, en el momento que Jesús estaba enseñando su palabra, Marta estaba en otros quehaceres. Lo que está pasando hoy en día, mientras en muchos lugares se está predicando el evangelio, se está predicando la palabra de Jesús, hay mucha gente que también están ignorando esa palabra, están ignorando esa palabra de Jesús y están más afanados en sus quehaceres de la vida cotidiana. Triste y lamentable está pasando eso aún dentro del pueblo del Señor. Porque muchas veces hay miembros de congregaciones sabiendo muy bien que hay culto y se quedan en sus hogares, porque hay cosas que hacer aún, porque hay cosas que no se hicieron en el transcurso del día, pero prefieren más hacer esos quehaceres que ir a escuchar palabra de Dios. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y también yo sé que hay personas que también están haciendo lo que hizo María, pero son pocos esas personas. Y yo pienso que son más aquellas personas que están haciendo lo que hizo Marta, que se estaban afanando más en las cosas, en los quehaceres de la vida, pero estaban dejando por un lado la palabra del Señor. Y eso está pasando hoy en día en muchos lugares. Eso está pasando hoy en día en muchos lugares. Aún quizás usted verá dentro de las congregaciones, mientras el predicador
está predicando. Hay personas que están ignorando la palabra del Señor. Mientras el predicador está predicando, mientras el predicador está predicando, hay algunos que están sentados en la silla, aún están hasta dormidos. Otros están platicando con el que tiene a la par. Otros están quizás hasta chateando, revisando sus redes sociales en medio del culto. Están afanados más en la vida cotidiana, y les está pasando lo mismo que estaba pasando con Marta. Pero hoy te aconsejo en el nombre del Señor Jesucristo que hagas lo que hizo María. Acércate a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Acércate a los pies del Maestro a escuchar su palabra. Acércate a escuchar con atención esa poderosa palabra del Señor Jesucristo, esa poderosa palabra de Jesús. Que María se acercó a los pies del Maestro. Eso es lo que también nosotros debemos de hacer en estos tiempos. Eso es lo que nosotros debemos hacer en estos tiempos en que estamos. En estos tiempos en que se está viviendo, estos tiempos donde la palabra de Dios se está cumpliendo. Estos tiempos donde lo que Jesús profetizó se está cumpliendo. En estos tiempos donde estamos llegando a los principios de dolores. Es necesario que en estos tiempos nos acerquemos a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Nos acerquemos a los pies del Maestro a escuchar esa preciosa, esa poderosa palabra del Señor. Alabado sea Dios. Yo te aconsejo que te acerques a Jesús, que te acerques a los pies del Maestro, porque en los tiempos en que estamos son tiempos muy difíciles, son tiempos donde la maldad ha aumentado en gran manera, y muchas personas que estuvo y está aún dentro de la iglesia está muriendo espiritualmente, porque Jesús también dijo que por la maldad el amor de muchos también se iba a enfriar. Y eso también se está cumpliendo. ¿A cuántas personas se les ha enfriado el amor? ¿A cuántas personas se les ha enfriado el amor a Dios? ¿A cuántas personas ya no tienen ese primer amor hacia Dios? Tienen más amor a las cosas materiales. Están más afanados en las cosas materiales. Pero es necesario que esas personas, si alguno me está escuchando, que estaba decayendo espiritualmente, hoy le digo en el nombre del Señor que vuelva y volvamos a ese primer amor. No dejemos que ese amor se enfríe. No dejemos que ese amor disminuya, sino cada día busquemos los pies, el rostro del Señor. Busquemos estar cerca a los pies del Maestro para cada día escuchar esa preciosa palabra. Alabado sea Dios. Y sigue diciendo la Escritura: respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Alabado sea el Señor. Respondiendo Jesús le responde, y oiga lo que le dijo, y no crea que le dijo: sí, Marta, le voy a decir a María que vaya y te ayude. No, sino que le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. ¿Cómo cree usted que se sentiría en ese momento Marta? ¿Cómo cree usted que se sintió en ese momento cuando Jesús le dijo estas palabras? ¿Cómo cree usted que se sentiría Marta? Se sentiría que, alabado Dios, no sé cómo podría decirlo,
Pero quizás ella recapacitó y entendió que era mejor estar a los pies del maestro escuchando palabra de Dios. Pero dice la Biblia que estaba dos cosas: afanada y turbada. A como están muchas personas, afanados y turbados en las cosas de la vida. En el nombre del Señor te digo, ya no estés más afanado, ya no estés más turbado en estas cosas cotidianas, porque la palabra de Dios también dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Primeramente, en primer lugar, debe estar en nosotros buscar a Dios, y las demás cosas serán añadidas. Para todo hay tiempo, para todo hay tiempo, pero no ignores el tiempo que se le debe dar a Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor Jesús de Nazaret. No ignores el tiempo que se le debe de dar al Cristo que vive y que liberta. No ignores el tiempo que hay que dar para buscar el rostro del Señor. No ignores el tiempo que hay que dar para adorarle. No ignores el tiempo que hay que dar para buscarle de madrugada. No ignores el tiempo que hay que dar para escuchar su palabra, para predicar su palabra, para evangelizar al amigo, para evangelizar al vecino, para evangelizar a aquel que trabaja quizás con uno en el trabajo. Desocupar un momentito, desocupar un tiempo para hablarle de ese Cristo que vive, que liberta, y hacerle saber que Dios está llamando. Dios está llamando y Dios sigue llamando. Alabado sea Dios. Y mientras aún Dios sigue llamando, aún es tiempo. Si tú que me estás escuchando aún no le has recibido, aún no has recibido ese llamado, aún es tiempo que atiendas a la voz de Dios. Aún es tiempo que atiendas el llamado, porque Dios está llamando, pero ¿sabe qué? Muy pocos son los que le están recibiendo. Por eso claramente dice la palabra que muchos son llamados y pocos los escogidos. Pero tú que me estás escuchando, procura estar. Y te digo, para mí también, esta palabra también es para mí, esta palabra. Procuremos estar dentro de los escogidos. Procuremos estar aún dentro. Procuremos estar dentro de los escogidos. Alabado sea el Señor. Sigue diciendo la Escritura: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Alabado sea el Señor. Aún Jesús le siguió diciendo a Marta: pero una sola cosa es necesaria. Oiga, una es necesaria. Y María ha escogido esa cosa que Jesús estaba hablando. María había escogido esa parte, porque esa era la cosa necesaria, esa buena parte de estar escuchando palabra de Dios, la cual no le será quitada, dice la Biblia. Alabado sea Dios. Aún Jesús le dijo a Marta: María ha escogido la buena parte. ¿Y cuál es la buena parte? Estar junto a nuestro Señor, estar a los pies del Maestro escuchando palabra que alimenta. Porque Jesús también dijo que no solamente de pan vivirá
del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces esa palabra, esta palabra es alimento para nuestra alma, es alimento para nuestro espíritu. Y María estaba comiendo palabra en ese momento. María se estaba alimentando de las palabras del Maestro y estaba a los pies del Señor. Ahí estaba en esa buena parte de la cual Jesús le había dicho a Marta que esa buena parte no le iba a ser quitada a María. Procuremos nosotros también que esa buena parte no sea quitada. Procuremos siempre escoger esa buena parte. Y por eso el tema es: escoge la buena parte. Y la buena parte es estar a los pies del Maestro, escuchando esa palabra, alimentándonos cada día con esa preciosa palabra. Esa es la buena parte, estar escuchando la preciosa palabra de Dios, estar alimentándonos a los pies del Maestro, estar alimentándonos con esa preciosa palabra de Dios. Esa es la buena parte. Si aún tú no has escogido esa buena parte, hoy te digo que la escojas antes de que sea tarde. Hoy te digo que escojas esa buena parte antes de que sea demasiado tarde. Corre a los pies del Maestro. Corre a los pies del Maestro a escoger esa buena parte. Corre a los pies de Jesús a escoger esa buena parte, para que no sea quitada de aquel que escoge esa buena parte, a como había hecho María, que escogió esa buena parte y no le fue quitada. Oh, alabado sea el Señor. Qué preciosa enseñanza nos da Jesús por medio de su bendita palabra. Qué preciosa enseñanza nos da el Maestro a través de esta preciosa palabra, para que usted y yo escojamos esa buena parte, para que usted y yo escojamos esa parte a los pies del Maestro y que escuchemos esa palabra con atención, esa palabra que nos alimenta cada día. Oh, alabado sea el Señor, oh, bendito sea su nombre. Escojamos esa buena parte. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 22. Alabado sea Dios. Mateo 13, 22 dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y le hacen infructuosa. Jesús hablando, explicando una parábola. Jesús dice, alabado sea Dios, Jesús dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Hablando de aquella semilla que cayó entre los espinos y creció, pero después se ahogó. ¿Qué quiso decir? Que aquella semilla creció entre espinos, pero después no tuvo vida. Esa semilla murió. ¿Sabe por qué? Porque no prevaleció, porque estaba más afanado. Oiga bien lo que dice: pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y les hacen infructuosas. ¿Cuántos no han escuchado palabras, pero prefieren más estar en las riquezas materiales? Prefieren más estar afanados en las riquezas materiales. ¿Cuántos hoy en día han escuchado palabra de Dios y se han ido después a las riquezas materiales? Y la palabra que escucharon, esa palabra fue apagada, fue ahogada, y le dieron más lugar al afán de la vida, al afán de este mundo, al afán de la vida cotidiana.
y ahogaron la palabra del Señor en esa persona. ¿Pero por qué? Porque están más afanados en las cosas de este mundo. Lo que le estaba pasando a Marta, que estaba más afanada en los quehaceres y no estaba escuchando palabra, no estaba alimentándose con la palabra del Señor. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces procuremos siempre, y procura siempre, buscar la buena parte, buscar a los pies del Maestro, para escuchar esa palabra con atención. Que no se te olvide, escoge la buena parte, escógela, escógela, antes de que sea tarde, antes de que sea tarde. Y yo espero en el Señor que esta palabra sea edificando vidas, que esta palabra sea alimento para todas aquellas personas que están escuchando y que escuchan esta bendita palabra del Señor. Y espero haberte edificado en el nombre de Jesús con esta preciosa palabra. Corre, corre a los pies del Maestro, escoge la buena parte. Y si me estás escuchando, alguno ahí, si alguno me está escuchando que aún no ha corrido a los pies del Maestro, yo te aconsejo que busques un templo, una iglesia, que busques un pastor de sana doctrina y que te entregas al Señor. No te entregues al pastor, no, sino que busques al pastor o a un líder para que ore por ti, para que tú busques la buena parte, que es a los pies del Maestro. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y si Dios nos concede, en otra ocasión estaremos llevando palabra de bendición de parte del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.